Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de este medio. Qué bueno que otra vez nos sintonicemos en este día, en esta hora, en este canal, para poder recibir la palabra del Señor. Y doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera o segunda vez. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto con su vida. Él ha visto su corazón, Él conoce su caminar hasta este momento. Por ello hay una palabra y una respuesta de Dios para usted y para los suyos. Doy también gracias a Dios por aquellos que se conectan desde España. Bienvenidos los de España, el grupo de Sonservera especialmente. Qué bendición saludarlos en esta mañana. Y nuestros hermanos en Uruguay, bienvenidos. Y todos aquellos que en otros rincones nos están viendo, observando, dentro y fuera de nuestro país, Colombia. Vamos a orar en esta mañana para que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es respuesta para nosotros hoy, una vez más, toque nuestro espíritu, que es sembrar nuestro corazón y podamos vivirla y practicarla. Por eso diga conmigo en esta mañana: Señor, te doy gracias por la bendición que me das, Padre amado, de poder oír tu palabra. Declaro que este tiempo es un tiempo consagrado para ti, Señor. Hoy estoy dispuesto a que me hables, Señor. Rindo todo mi ser delante de ti. Pensamientos y emociones quedan delante de ti, Padre, porque la palabra que necesito hoy la voy a escuchar una vez más. Te doy muchas gracias. Declaro que mientras tu palabra es enseñada y predicada, Señor, hay milagros en mi casa, hay milagros en mi vida, de sanidad, de libertad, de liberación. Hay respuesta para nosotros. Doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de oír tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Bien, hoy tengo un tema de parte del Señor que sé, el cual ha puesto el Señor en mi espíritu y es de bendición, y es bajo el título que es una pregunta: ¿puedo limitar al Señor? ¿Será que usted y yo podemos limitar a Dios? Recordemos que Dios tiene planes perfectos, tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero ¿será que usted puede limitar a Dios? ¿Será que nosotros como iglesia podemos limitar a Dios? Y si bien es cierto, Jesús nos da vida eterna, nos dio una vida nueva, ¿cierto? Y una vida en abundancia. Debemos valorar que Dios nos enseña constantemente su palabra. Toda la palabra del Señor es una enseñanza para nosotros. Aún en el Antiguo Testamento hay enseñanzas para nosotros, pues de allí hay ejemplos de vida que podemos seguir y otros que no debemos seguir. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe en primera carta a Corintios 10, 1 al 6 lo siguiente. Usted que tiene Biblia, usted que tiene esfero, un cuaderno, anote allí estos versículos porque son bien importantes para el tema de hoy. Primera Corintios 10, 1 al 6 escribe el apóstol Pablo lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tremenda palabra, ¿no? El apóstol Pablo está predicando a los corintios. Ellos saben de la historia de Israel y les está dando a conocer lo que sucedió en el pasado con sus antecesores. Ignoraban la historia y vivieron y podían repetir la historia. Recordemos algo, que ignorar la historia o pasarla por alto puede llevar a repetir los mismos errores. Ahora, no se trata que usted y yo vivamos del pasado o lo traigamos constantemente para amargarnos la vida y sentirnos mal o culpar a otros de lo que se ha vivido y se ha pasado, y más si es negativo. No, porque 2 Corintios 5:17, mire lo que dice 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces se trata de que en esta vida nueva en Cristo Jesús se evite volver a los lugares donde Cristo nos sacó. Se trata de que en esta nueva vida no cometamos los errores que en el pasado nos tenían alejados de Dios, consumidos en pecados, consumidos en vicios y atados a este mundo de tinieblas y de oscuridad. Y muchos estuvimos estancados por causa de ello en nuestra vida. Pero Cristo apareció y nos dio vida y vida en abundancia, ¿cierto? ¿A cuánto nos pasó eso?
que hoy nuestra vida es totalmente diferente antes de que conociéramos a Cristo Jesús de Nazaret. Yo creo que nadie quiere volver a ese lugar. Yo creo que nadie que esté conectado esta mañana quiere volver al lugar donde Cristo lo sacó, vivir esas experiencias tan amargas, ¿no? Todos tuvimos experiencias buenas, pero también unas experiencias amargas, difíciles, inclusive de olvidar. Pero en el Señor no es que se olviden esas cosas, es que Él nos transforma nuestra mente y la actitud con ese pasado que duele. Y sabemos que Dios es omnipotente. Por la palabra sabemos que Dios es soberano, que Dios es un Dios de milagros, no un Dios milagrero, sino un Dios de milagros, que Él todo lo tiene, Él conoce el pasado, el presente y el futuro de todos. Bueno, realmente el presente y el futuro, porque dice que nuestro pasado lo echó a lo más profundo de la mar cuando yo me convierto a Cristo Jesús. Dios es grande y creó el cielo, el universo entero. Él es Señor, toda rodilla se dobla ante Él. Y nadie puede limitar, nadie de nosotros, nadie en el mundo, nadie podría limitar a Dios más bien. La pregunta es, ¿será que yo puedo limitarlo? Porque Él es Dios. Dios grande, poderoso, soberano, Él es Dios. Entonces, en la nueva vida en Cristo Jesús de Nazaret, significa que tenemos que mirar la palabra y saber lo que Dios espera de usted, espera de mí, espera de nosotros. Porque ello nos va a hacer vivir lo nuevo en Cristo Jesús. Pero aunque le parezca extraño esta mañana, aunque le parezca y le suene raro, le quiero decir algo en esta mañana. Hay cosas en el ser humano que limitan al Señor, incluso su poder. Y hablo de la iglesia. Si podemos nosotros limitar al Señor, creo que sí. Y hoy quiero hablarle de ello. Y le pido por favor que se remita al Salmo 78. El Salmo capítulo 78 es uno de los salmos más grandes de salmos, es un salmo histórico. Este salmo contiene y nos habla de la ingratitud y la infidelidad de Israel con la fidelidad y la misericordia de Dios. Este salmo, vamos a encontrar menciones de la historia y de los primeros eventos que Israel vivió. En este salmo vamos a encontrar el momento en que ellos están en el desierto, los eventos que pasaron en Egipto y de Egipto a Canaán. Es clave decir esto. Y este salmo tiene 3 propósitos, se lo voy a mencionar. Y es el salmo está diciendo que debemos poner nuestra esperanza en Dios, no olvidar la intervención de Dios en la historia del hombre y el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en el Salmo 78 hay un versículo que la verdad me impactó mucho. Me impactó porque si habla de Israel en Egipto, desde antes de salir de Egipto, durante Egipto y la tierra de Canaán, habla de lo que hizo Israel. Usted y yo sabemos, si ha leído la Biblia allí en Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, usted se va a enterar cómo Israel se portó con Dios después de que Él lo saca de Egipto. Y hay un versículo en el Salmo 78 que me impactó muchísimo, y es con el cual quiero desarrollar esta mañana esta predicación. El Salmo 78, versículo 41 dice lo siguiente: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Una versión que es RBA dice lo siguiente: y volvían y tentaban a Dios, y presta atención acá, ponían límites al Santo de Israel. Es tremendo que la Biblia nos enseña que Israel le puso límites a Dios. Pero ¿cómo así? Si Dios es grande, Él es soberano. Sí, pero Él no va a obligar su destino profético. Él no va a obligar que usted lo siga. Él no va a obligar que usted se doblegue, porque Dios es Señor. Y quiero decirle algo. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios y Señor del universo. Lo necesitamos, somos su creación. Y debemos entender entonces que el Señor no nos obliga. Es más, ni siquiera Jesús nos obliga a seguirlos. Jesús no obligó a nadie a seguirlo durante el ministerio terrenal. Y hoy en día está en la misma tarea. Jesús no obliga a que nadie lo siga. Mira lo que dice Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La traducción en lenguaje actual de este versículo dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga.
Jesús como maestro, como rabino de la época, caminaba hacia adelante y los demás lo seguían, ¿cierto?, escuchando las enseñanzas. Y de repente, sin detenerse y sin mirar atrás, dice algo: el que me quiera seguir, tiene que tomar su cruz. Para ellos era un espanto, una cruz, porque era una de las formas terribles de muerte y de castigo romano. Y aparte de eso dice, y tienen que oír lo que les digo y obedecer y hacer la voluntad de lo que yo les pido que hagan. Tienen que hacer conforme a mis palabras. Entonces, lo que significa que eso era una decisión personal. Y hoy el Señor está en la misma tarea. Usted decide si lo sigue o no. Usted decide si se rinde al Señor o no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un ser humano limitado, ¿cierto? Somos limitados en tiempo, somos limitados en esta naturaleza carnal, podemos, valga la redundancia, limitar a Dios? ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios de planes, de proyectos. Dios tiene en su mente una visión y usted está allí incluido junto con su familia. Y el Salmo 78 nos da en esta mañana 3 puntos claves de cómo una persona puede limitar a Dios. Y quiero que me acompañe al Salmo 78 donde estamos. En el versículo 1 dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, es decir, en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y atendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantaran les cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Bueno saber que Jesús en Mateo capítulo 13 menciona parte de este salmo. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa nuestra siguiente generación. Y recordemos que en el altar de Dios hay un eslogan que dice: trabajando por la siguiente generación. Algo que nosotros debemos hacer es transmitirle a la siguiente generación, sea hijos propios o hijos espirituales, lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo y lo que Dios hará. Y el Salmo comienza diciendo: venga, lo que les vamos a contar, lo que ustedes van a oír, es lo que les sucedió a nuestros padres. Nosotros hemos vivido algunas cosas y ustedes ahora la van a escuchar, ¿cierto? Y van a contársela a su siguiente generación y a la siguiente generación. Y hay un propósito en ello: no limitar a Dios. Es decir, de lo que ellos vivieron, que hay cosas muy buenas, también hubo cosas muy negativas que no debemos imitar. Y aquí es bueno reflexionar, usted qué está impartiendo como ejemplo, no en palabras, sino en acciones, a los suyos. No solamente le hablo a los papás, a la mamá y al papá, le hablo a los hijos que vienen a la iglesia. ¿Qué le está usted transmitiendo a los suyos? Puede ser sus amigos del colegio, la universidad, aún a sus papás que no son cristianos. ¿Qué escuchan ellos de usted? ¿Cómo lo ven actuar en cualquier situación? Porque lo que hagamos nosotros con el ejemplo va a quedar en sus mentes y van a pensar que eso es así o que el cristianismo es una religión más entre muchas. Marcamos la diferencia. Entonces aquí el salmista está diciendo: venga, vamos a contarle la historia. Queremos que sepan ustedes algo. Dios tiene un plan con Israel. Dios sacó a Israel. Pero ellos hicieron cosas negativas y limitaron a Dios. Por ello no todos cruzaron a la tierra prometida. Y Dios quiere en esta mañana decirle que usted está en los planes de Dios para que disfrute las bendiciones del Señor. Pero que tenemos que impedir limitarlo. Ahora, ¿cómo lo limitamos? Entonces, como primer punto en esta mañana, usted que está tomando nota allí, quiero decirle esta mañana parte del Señor, primero, que limitamos al Señor al no disponer nuestro corazón. El salmista del 1 al 7 dice: venga, pongan a Dios su confianza. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es tremendo que el salmista dice: venga, ellos iban bien, pero esa generación fue contumaz y rebelde y no dispuso
dispuso por causa de esa rebeldía, no dispuso con su corazón, ni fue fiel con Dios. La Nueva Traducción Viviente, en esa última parte dice, se negaron a entregar su corazón a Dios. Con todas las maravillas que Dios hizo, con todos los milagros que Dios obró para sacarlos, dice la Biblia que no entregaron su corazón a Dios. Aquí yo entiendo un principio bíblico y está en otras menciones de la palabra. Los milagros no convierten a la persona, lo emocionan, sí, claro. Hacen ver a Dios grande, pero no lo convierten. Porque lo único que convierte a una persona es la palabra de Dios. Dice la Biblia, Romanos dice y declara, 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Los milagros son una bendición y oramos para que ocurran. Pero no es lo que hace que una persona precisamente entregue su corazón al Señor, porque lo haría por motivos incorrectos. Alguien que diga, no, voy a seguir a Dios para que me saque de las deudas. Voy a seguir al Señor para que tenga mucha plata. Voy a seguir al Señor para que obre un milagro de sanidad. Alguien me decía estos días que en el pasado esa persona fue a una iglesia cristiana con una enfermedad, fue sanado, y lo que hizo después de que fue sanado fue volver a las tabernas a seguir haciendo lo que la enfermedad le impedía hacer. Sí, por un tiempo, unas semanas estuvo ahí como fiel con Dios, pero se le pasó el susto, se lo digo de esta manera, se le pasó el susto y volvió otra vez a sus andanzas anteriores. ¿Por qué? Porque hubo milagro, pero no palabra para sostener el milagro, para darle la gloria a Dios. Y ahí el dilema. Estas personas limitan a Dios al no disponer su corazón delante del Señor. ¿Y por qué ellos no dispusieron su corazón ni le fueron fieles a Dios? La Biblia lo dice, el versículo lo declara, por la rebeldía que había en ellos. ¿Y qué es un rebelde? Es alguien que se opone a la autoridad de Dios, a lo establecido por Dios. Cuando un hijo es rebelde a su papá, constantemente rebelde a su mamá o a sus papás, ahí hay un problema, porque la rebeldía tiene una raíz. La rebeldía no es del corazón del ser humano, la rebeldía tiene su raíz en el corazón de Satanás. Y la rebeldía entró en el huerto del Edén, recuerde eso, Satanás metió al hombre y a la mujer, bueno, ellos se lo permitieron más bien, entrar en rebeldía y en rebelión contra Dios y la palabra. Ahí la humanidad cae en pecado, porque se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra su mandato, y ellos aquí tienen rebeldía. Ahora, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que hay un corazón rebelde? Se lo voy a decir. Nehemías 9, por favor, Nehemías 9, versículo 26 dice lo siguiente, por favor. Nehemías 9, 26 declara la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Listo? Dice así. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Una persona rebelde que no dispone de su corazón, porque ese es el fruto de la rebeldía, ¿cierto? Aquí la Biblia lo enseña y es que se rebelan contra Dios echando tras de ellos la palabra del Señor. Es decir, le hacen caso omiso, cierran sus oídos a la palabra del Señor. No me interesa, no me importa lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo he vivido, lo que yo veo hacia adelante es esto y no me importa la palabra del Señor. A ella rebeldía. Ahora, Dios le está hablando a un pueblo que conoce la palabra del Señor, conoce la Torá, son los judíos, pero ellos con todo ahora echan a saco roto, echan tras sus espaldas la palabra del Señor. ¿Y qué hace esto? Que ellos tiene una acción negativa contra los profetas. ¿Qué querían los profetas del Antiguo Testamento? Que ellos se convirtieran y volvieran al Señor. Y ellos en su rebeldía por no oír la palabra de Dios, mataban a los profetas. ¿Cuántas personas hoy, quizás hay 2 o 3 sentadas, que han oído la palabra del Señor y se resisten en su corazón, ¿cierto? No disponen su corazón para que la palabra penetre en ellos, sino que lo blindan con pensamientos y argumentos y altivez, para no ser transformados y seguir en su camino de rebeldía y rebelión. Y creen que van bien y que es como ellos dicen. Pero no es lo que la palabra nos enseña. Dice el versículo 17 de Salmo 78, si usted lo observa ya, dice lo siguiente. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Es decir, una persona rebelde sale más bien su corazón en medio de los problemas, en medio de la presión, en medio de la dificultad. Ahí sale si tiene un corazón rendido a Dios o rebelde a Dios. El versículo 18 dice, ¿por qué se rebelaron? Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ellos limitan a Dios por no disponer su corazón. Lo limitan ¿por qué? Porque quieren hacer su voluntad y quieren que Dios les acolite su voluntad, que Dios haga lo que ellos quieren. ¿Ellos qué querían? Comida, una comida diferente,
se quejaban. Entonces se rebelaron contra Dios, obviaron la promesa del Señor. Y quiero decirle que en la presión sale el corazón, si está rendido delante de Dios o hay rebeldía en él. Y no faltará quien alimente esa rebeldía. Pero bueno, más adelante quiero hablar algo de ello. ¿Qué busca un rebelde? ¿Qué busca un rebelde? La Biblia nos lo enseña. Proverbios 17:11. Mira lo que dice Proverbios 17:11. Proverbios 17:11 dice lo siguiente: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Un rebelde busca el mal. Un rebelde cree que tiene la razón, cree que así está bien. Se rebela contra las autoridades, se rebela contra sus papás, se rebela contra la palabra. Y quiero decirle que el que se rebela contra Dios, de ahí para abajo nadie se salva. Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos que si ellos tienen actitudes hacia nosotros irreverentes, de rebeldía y groseras, después de las puertas hacia afuera nadie se salva, porque la primera autoridad visible somos nosotros. Ahora, a Dios no lo vemos, pero está su palabra, está el Espíritu Santo que nos redarguye, y si nos rebelamos contra Él, nadie de ahí para allá se salva. Por eso con facilidad un joven puede contestarle a su papá, a su mamá, con facilidad un muchacho o una persona adulta puede rebeldizarse contra su jefe, rebeldizarse de una manera inadecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya está en rebeldía contra la primera autoridad mundial y universal, que es Dios. ¿Y dónde anda un rebelde? ¿Cuál es el lugar de un rebelde? ¿Quiere saber qué dice la Biblia? Mira lo que dice Salmo 68. El Salmo 68, versículo 6, dice lo siguiente: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Ojo aquí, más a los rebeldes habitan en tierra seca, más los rebeldes habitan en tierra seca. Una persona rebelde está siempre en lugares áridos, y no hablo de lugares físicos, sino en condiciones espirituales áridas. Otra versión dice, en la traducción lenguaje actual dice, pero a los que no le obedecen les da tierras que nada producen. Un rebelde trabaja, hace la lucha y tiene uno que otro logro, pero por estar en rebeldía, conociendo la palabra del Señor, no va a haber fruto en su vida. Y ahí porque hay gente que económicamente a veces no ve fruto. Y perdóneme, se lo tengo que decir. Diezmar y ofrendar es parte de la palabra. Y ya hemos hablado de ello, no hemos profundizado como debo hacerlo. Será más adelante. Pero hay gente que se revela. Dice, no, así no es, yo no creo. Y es que eso ya quedó allá, esto no es para mí, eso no sé qué. Pero quiero decirle que por eso es que a veces se trabaja, se lucha y no hay producción porque el rebelde anda en tierra seca. Un rebelde que no quiere doblegar su corazón para tratar bien a su esposa, pues va a andar en tierra seca, es decir, no va a conseguir nada de su esposa hacia él si no lo ha sembrado, porque hay sequedad, no hay amor, no hay palabras de cariño. Una persona rebelde anda siempre en amargura, como con rabia, tierra seca. No hay prosperidad en lo que hace, la tierra no produce. ¿Por qué? Porque no hay una buena semilla. ¿La semilla quién es? La palabra del Señor. Entonces, Dios dice a esta siguiente generación, a través de este salmista para Israel, que limitamos al Señor al no disponer nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué? Porque la rebeldía gobierna. Y yo le pido a Dios que la rebeldía no gobierne su vida ni su corazón, sino que usted lo disponga como en esta mañana oyendo la palabra del Señor y diga, Señor, tú me estás hablando, tú me estás ministrando, yo tomo apuntes, tomo notas, Señor, y me estás mostrando, Señor, una condición que quizás no me he dado cuenta y que tú no quieres que yo permanezca en ella. Porque es tiempo de que usted y yo veamos el fruto, amén. Es tiempo de que usted vea fruto en su casa, en su hogar, en su vida. Ahora usted me puede decir, pero es que en mi casa hay gente que no conoce al Señor y anda en rebeldía. Ore por ellos, porque la Biblia dice que la rebeldía está incrustada en el corazón del hombre desde pequeño por causa del pecado, pero la rebeldía no es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque así no nos creó Dios, fue Satanás que la metió allí. Ahora Jesús vino y pagó por esa rebeldía, esa rebelión que nos tenía separados de Dios y nos puso en paz con Dios, dice la palabra del Señor. A usted que conoce la palabra le hablo para decirle, ore por esa familia, ore por ese hombre, ore por esa mujer, ore por esos hijos, porque mientras no ven a Cristo van a permanecer siempre en rebeldía. ¿Qué hay que hacer? Disponga el corazón. ¿Qué es disponer el corazón? Tomar decisiones y traer al orden nuestra vida. Disposición también tiene que ver con separar una cosa de otra. Entre lo que yo creo, el mundo dice,
pero que Dios está hablando para bendición nuestro. Y tengan en cuenta algo, tiene que estar atento porque hay personas que inclusive pueden oír la palabra del Señor, pueden tenerla, ¿cierto? Asistir a una iglesia cristiana, pero quizás, no todas, una que otra, puede tener rebeldía en su corazón. Y hay que separar inclusive lo que es la amistad y lo que es la voluntad de Dios en ese momento. Lo que es querer agradarle a una persona antes que a Dios. Cuando Dios trajo orden en Génesis capítulo 1, Él separó lo seco de los mares. Separó la luz de las tinieblas para que se manifestara buen fruto en todo ello. Entonces, disponga su corazón, porque podemos limitar al Señor al no disponer nuestro corazón. Y la falta de disposición es causa de rebeldía. Y la rebeldía impide que usted disponga su corazón al Señor y sea fiel a Dios. Porque la rebeldía es la característica de Satanás. Y no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Y usted que quizás hoy está escuchando por primera vez esto, usted hoy tiene la oportunidad de ser hijo de Dios. Y recuerde lo que dice la palabra allí en Salmo 51, versículo 17. Dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La traducción lenguaje actual dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Entonces, ¿podemos llegar a pedir perdón a Dios por ello? Claro que sí. ¿Dios no está bravo con usted? No, Señor, no está bravo con usted. Dios está esperando que reconozcamos que hay actitudes rebeldes en nosotros que impiden avanzar al propósito de Dios cuando hay grandes promesas para usted, para los suyos y para su descendencia. Amén. Bien, lo segundo, para que lo escriba allí, limitamos al Señor al negarnos vivir su palabra. Dice el Salmo 78 donde estamos, el versículo 9 y 10. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Me parece tremendo que mencionan a Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín se usa para referirse a todo el reino del norte, pues era la tribu más grande. Y algunos creen que vuelven sus espadas refiriéndose a los acontecimientos del versículo 56 al 72, allí donde estamos leyendo, ¿cierto? Es decir, que se sentían desprotegidos de parte del Señor. Otros dicen que refiere al tiempo cuando Efraín y todos los del norte se volvieron sus espadas al no sujetarse al nuevo rey que era David. Imaginen ustedes. Entonces ellos dicen, no nos gusta lo que ahí va a hacer, entonces guarden sus espadas, es decir, no cuente con nosotros. Y otros dicen que quizás es cuando se perdió el arca allá en Isaías, en 1 Samuel, capítulo 4, entonces que ellos tuvieron temor porque perdieron la presencia de Dios que se representaba en el arca, entonces ya no tenían valor para enfrentar a sus enemigos. Lo importante de estos versículos es que el salmista enseña que se rehusaron a participar en la batalla, el día que había que pelear, el día que tocaba estar al frente, se rehusaron y dejaron el pacto. El pacto tiene que ver con la palabra, con la promesa. Y rechazaron los mandamientos de Dios, así rompían el pacto. Entonces, mis hermanos y amigos, Jesús enfrentó a Satanás, ¿cierto? Pero ¿cómo lo enfrentó? Con la palabra de Dios. Ahí en Lucas capítulo 4 usted se va a dar cuenta cuando lo lea que cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús no lo enfrentó con espada, no lo enfrentó con palabras gruesas, lo enfrentó con la misma palabra del Señor. Le dijo, escrito está y escrito está. Aún Satanás usó la palabra de Dios para que Jesús se pusiera en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús le dijo, escrito está y escrito está. Porque Jesús tenía comunión con la palabra. Entonces yo le invito a que lea la palabra del Señor. Le invito a que la lea, que la practique. Porque cuando usted no lee la Biblia, ¿qué va a practicar? Cuando no lee las Escrituras, ¿qué va a vivir? Cuando no lee las Escrituras constantemente, ¿cómo va a estar armado con la palabra del Señor? ¿Cierto? Que dice Efesios 6, es la espada del Espíritu. Es el escudo que nos guarda ante el enemigo, ante la tentación, nos guarda ante las acechanzas de Satanás, ante los problemas. ¿Cuántas personas con dificultades dicen palabrotas, groserías y no declaran la palabra? ¿Cuántas personas en momentos difíciles confiesan enfermedad o confiesan cosas difíciles, confiesan y atan sus vidas aún con palabras incorrectas? Aquí
los de Efraín, dice la Biblia, que eran hombres arqueros armados, tenían experiencia, tenían buenas armas. Ellos volvieron sus espadas el día de la batalla, es decir, no hubo victoria. ¿Por qué? Porque no vivían la palabra del Señor. ¿Y qué era lo que no vivían? La promesa. No vivían la promesa de conquista, la promesa de seguir adelante. Había un problema, entonces se desmotivaban, se desanimaban. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que viene la bendición de Dios y uy, gloria a Dios, aleluya, ahora sí lo sigo. Pero cuando viene una pequeña prueba, viene un momento difícil, viene un momento de promoción a través de una situación adversa, más de uno se echa para atrás. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la promesa? Dios dijo, el pastor declaró, la pastora dice, la pastora predicó, el pastor de jóvenes declaró y dijo, pero ¿dónde está Dios que no lo veo? Ahí es donde se guarda la espada en el momento en que tienen que tener apuntada hacia el enemigo. Recordemos que Josué, cuando enfrentó a los de Jai, que era una ciudad más pequeña que Jericó, dice que ellos Josué apuntó la lanza a Jai hasta que no estuvo destruida del todo. Eso significa que no se venció a pesar de la dificultad. La lanza es símbolo y señal de la palabra de Dios allí, constante, también de la oración. Pero ellos acá, Efraín guardó la espada, porque no vivía la palabra. Y dígame si no, una persona que no vive la palabra vive en temor. Y aún conociéndola, gente cristiana que conociendo la palabra no la vive, anda como en temor, como en miedo, no tiene a dónde agarrarse, no tiene un argumento delante del problema o a dónde Satanás para declarar una palabra que limite el enemigo, que limite el mal, ¿cierto? Sino que está en sus fuerzas buscando cómo solucionar las cosas. Efraín no tenía victoria acá. ¿Por qué? Porque no guardó el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto dice el Señor a usted y a mí esta mañana. 2 Timoteo 3, 16 declara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Nueva Traducción Viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Porque hay gente que le cuesta ver la palabra porque le toca dejar hábitos, costumbres. Inclusive van a dejar cosas que creen que es normal y que así son y que no las quieren quitar por nada. El orgullo, la altivez, la vanagloria, el pecado. Hay gente que le gusta vivir en pecado. No, yo ando en fornicación, ando en adulterio, pero la palabra dice otra cosa, pero yo no quiero, no me gusta, no la vivo. Me parece que es mucha religiosidad, que es mucho fanatismo. Pero todo lo que nos dice, según la palabra del Señor, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero ¿cuándo me doy cuenta? Cuando la leo y la empiezo a vivir. La palabra es un espejo para nosotros. Efraín rompió la palabra, no quería vivirla, no quería el pacto de Dios. Y la palabra nos corrige cuando estamos equivocados. Y yo creo que esta mañana, mientras usted escucha esta predicación, está siendo corregido por el Señor. Diciendo, uy, ese versículo, uy, esa frase me llegó a mí. Es el Señor, a mí nadie me contó su vida. No lo estoy viendo literalmente, usted me está viendo a mí. Quizás usted está acostado ahorita, está con su familia, está con el desayuno. Quizás a algunos ya la esposa le pone un codazo ahí diciendo, ay, mira a ver. Quizás la mamá ya miró a su hijo, a su hija diciendo, ¿sí se da cuenta? Es porque la palabra está trayendo respuesta, está trayendo sanidad y liberación. Ahora, no resista, no limite a Dios, recíbala. Déjese corregir por la palabra del Señor. Entonces Efraín hizo eso, no quiso vivir el pacto del Señor. ¿Y sabe qué quiere Satanás? Sacar a las personas del pacto de Dios, porque sabe que en el momento en que nosotros empecemos a vivir la palabra, seremos prosperados en todo. Y hoy hace 8 días se dijo, ¿no? En la predicación, ahí en el libro de Josué, por favor, ahí Josué capítulo 1, mire lo que le dice el Señor a Josué, se lo quiero recordar. Solamente, dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El versículo 8 declara, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendo versículo, amén. Entonces, ¿Dios qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Pues que seamos bendecidos, que lo que nos ha prometido se manifieste, que lo que nos ha hablado sea una verdad. Usted es el único que puede limitar a Dios, porque la promesa está dada. No guarde la espada, no guarde la Biblia,
léala todos los días y practíquela. Dígale, Señor, voy a ir a la Escritura, háblame, muéstrame cómo es mi condición real, Señor. Y sé, porque Dios quiere a usted cada día ver lo mejor, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que Dios le va a hablar. Y cuando usted reciba ese consejo, esa exhortación a través del pastor, de la pastora, ¿cierto? Del pastor de jóvenes, a través de un discípulo que esté bien firme en el Señor, recíbalo de parte del Señor, no se ponga bravo. Y ahora esposos, ahora los esposos, ¿cuántas veces nuestras esposas, guiadas por el Espíritu de Dios, en perfecta comunión con la palabra y con la oración, nos dicen y nos hablan cosas que debemos cambiar y a veces nos ponemos bravos con ellas? Pero no lo haga, porque Dios también nos habla a través de nuestras esposas. Y esposas, Dios le ministra y le habla también a través de su esposo. Entonces también dígale amén, Señor. Y las esposas dicen amén. Y lo último por esta mañana, iglesia, lo último que quiero transmitir de parte del Señor es que limitamos al Señor, como tercer punto, limitamos al Señor al hablar lo incorrecto. En el Salmo 78, el versículo 19 al 20 dice: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Y sabe qué dice el versículo 21? Por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, el furor subió también contra Israel. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué ellos hablaban lo incorrecto? Versículo 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Es tremendo, mis hermanos, esta mañana, que el hablar lo incorrecto limita a Dios. La Nueva Traducción Viviente de estos versículos dice lo siguiente: hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. ¿Y por qué hablan así? Por incredulidad. Lo que dice el versículo 22, porque no habían creído en Dios ni su salvación. Ahora, Lucas 6:45. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 6:45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y una vez más, ¿dónde sale la abundancia del corazón? En los momentos difíciles, porque aquí fue en el desierto, en el momento de presión, en el momento de angustia. Ahí salió el corazón a flote. En el momento de la corrección salió el corazón a flote. En el momento de la formación salió el corazón a flote. El momento en que se ponen límites salió el corazón a flote. Y límites hablo cuando Dios nos dice, por aquí no es por acá. Ellos hablaron mal contra Dios. Ellos tuvieron una expresión negativa contra Dios y todos los escucharon. Entonces el salmista aquí en el capítulo 78 le está diciendo a Israel, a la siguiente generación, aprendamos de esto, porque no podemos limitar a Dios. Esa actitud limitaron al Señor. Hablar lo incorrecto no es bendición. Hablar en contra de Dios limita el poder de Dios a través de nuestras vidas. Y quiero decirle en esta mañana, mire lo que dice Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La traducción lenguaje actual dice este versículo: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. ¿Sabía que lo que usted hable va a edificar o va a dañar a otra persona? Lo que usted diga y más contra Dios y contra la palabra y las promesas va a hacer que otras personas sean dañadas. Hay personas que no creen a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y bueno, uno o dos. Y a veces hablan mal a otros y se reúnen, se confabulan para hablar mal y creen que tienen la razón. Cuando quiero decirle algo con respeto y reverencia, la visión de una iglesia y de un ministerio la entrega a Dios a los pastores. Y las ovejas siguen esa voz al Señor, obviamente, porque dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero Él la transmite a través de su palabra, pero también a través de los pastores. Hay una visión de Dios. Israel tenía una visión de Dios. ¿Y quién la entregó? Moisés. Vamos a la tierra prometida, vamos a cruzar, vamos a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Era Dios a través de Moisés dándole la instrucción al pueblo, pero ellos se rebelaban. Ellos no dispusieron su corazón y hablan mal. Y esto limitó a Dios.
Todo esto limitaba a Dios para manifestar su poder y su gloria. Por eso es que a veces Dios no puede, aunque quisiera usar a alguien, decirle, venga, quiero que haga esto, porque quizás va a hablar lo incorrecto o va a pedir consejo. Una vez alguien me decía, pastor, usted dice que oremos, que oremos. Yo estoy orando para saber si es la voluntad de Dios que oremos y que oremos. Eso no se ora. Si Dios dice oremos, es que hay que orar. ¿Hay que ir por las almas? Claro que sí. No, voy a orar si es lo que yo tengo que hacer. Claro que sí. O sea, que me tengo que portar bien en la casa, dice el hijo. Claro que tiene que portarse bien, porque eso es honrar a papá y mamá. ¿Será que yo tengo que portarme bien con mi esposa? Claro que sí, tratarla como un vaso más frágil para que su oración no tenga estorbo. ¿Será que yo tengo que dejar de tener intimidad con mi novia o mi novio? Sí, porque Dios quiere que usted sea santo, que lleve una vida de santidad y de ejemplo. Pero a veces habla lo incorrecto. Hay personas que hablan lo incorrecto y lo incorrecto cae en el lazo de cazador, dice la Biblia. Quedan enredados en los dichos de su boca y solamente la palabra los puede sacar de ahí. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice la palabra del Señor lo siguiente para ir concluyendo. Dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La Nueva Traducción Viviente dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Eso es lo que quiere Dios, que no lo limitemos y no limitemos las personas. No la limitemos. Si usted le dice a alguien, el domingo nos conectamos a culto, después esa persona le dice, venga, nos vamos a conectar a culto, ay no, qué pereza, ya usted le quitó, ya usted dijo algo incorrecto, ¿cierto? Y ya la persona puede responder de manera diferente ante el Evangelio. Por el contrario, y quiero decirle a alguien que quizás ha hablado lo incorrecto, el perdón de Dios siempre estará delante de usted, el perdón de Dios siempre estará allí, pero traiga restitución. ¿Qué le quiero decir con esto? Pídale perdón a las personas afectadas. Reconozca que dijo lo incorrecto, y más si fue contra la iglesia de Cristo, más si es contra el ministerio. Pídale perdón al Señor por ello, no es sano, no trae bendición para su vida, lo ata, lo pone en lugares de oscuridad, difíciles, en desiertos espirituales internos. Dios está esperando para perdonarle, pero hay que confesarlo. ¿Por qué? Cuando lo confieso es porque me siento arrepentido y reconozco que hubo un error. Y aléjese de toda persona que quiere que usted se sume a hablar lo incorrecto. No es bendición para nadie esa situación. Y Colosenses 4:29 dice el Señor lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La Nueva Traducción Viviente dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Aquí la palabra corromper tiene que ver con algo. Personas que dañan a otro en su fe, que le quitan el principio, que le hacen creer lo incorrecto, o que hablan en contra de las promesas que Dios le ha dado, diciéndole, a mí Dios también me dijo eso y hasta aquí no me ha cumplido. O sabrá Dios, es verdad. Esas cosas dañan, pero la Biblia me enseña que tengamos palabras que edifiquen, que estimulen a los que nos oyen. ¿A qué? A seguir a Cristo Jesús, a ser como Él. Es lo que el Señor busca de nosotros. Entonces recapitulo rápidamente para terminar 3 puntos que podemos llegar a tener para limitar al Señor. El primero, no disponer el corazón. El segundo, negarnos a vivir su palabra. Y el tercero, hablar lo incorrecto. Eso limitó a Dios para seguir obrando en Israel. De 8 días quiero darle 3 puntos más de este tema, que yo sé que ha sido de gran bendición para su vida. Quiero hablarle 3 puntos más. Y si está escuchando eso es porque Dios quiere que usted disfrute de las promesas que nos ha dado, que le ha dado a usted. Y hay que avanzar, hay que seguir adelante. Y es más, Dios quiere usarle, quiere manifestar su gloria a través de su vida, su poder a través de su vida. Cuando usted ore, cuando usted clame, cuando usted vaya a una visita, cuando usted ore por un enfermo, en su trabajo, en su casa, Dios quiere verle no solamente prosperado a usted, sino que todo lo que está a su alrededor florezca, prospere. Pero que esos 3 puntos esta semana, cierto, aquí al próximo domingo usted los pueda tener en cuenta y poder delante de Dios saber que tiene oportunidad para seguir adelante y ser de bendición
porque nos ha bendecido para que seamos bendición. Amén. Entonces vamos a orar esta mañana y quiero orar primeramente por usted que nos ve por primera vez. Quiero que en este día reciba a Cristo Jesús, porque sin Cristo nuestra vida no tiene cambio ni transformación. Él es quien nos cambia y nos transforma. Por eso allí donde está usted, que nunca ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, que nunca se ha rendido a Él, que nunca ha proclamado arrepentimiento delante del Señor. Quizás usted en uno de esos 3 puntos ha estado fallando de manera constante. Jesús se levanta esta mañana para perdonarle. Él no le juzga, no le señala, Él no lo condena. Él vino a la cruz para dar su vida por usted, para darle vida y vida eterna y limpiarlo de todo pecado y maldad. Por eso repita conmigo en este momento, diga: Señor, te doy muchas gracias porque he oído tu palabra y reconozco que te necesito, Señor. He andado en lugares secos, he andado, Señor, en situaciones que no dan fruto. Me he metido en problemas y dificultades, Señor, porque he andado de mis fuerzas, he andado solo. Y te doy gracias por esta palabra que en esta mañana escuché, Señor, porque reconozco, Padre, que te he limitado en todo aspecto de mi vida. Pero hoy desblindo mi corazón y lo abro a ti, Señor, para que tú entres en él, lo gobiernes, lo limpies y seas el Señor de mi vida y mis caminos a partir de este momento. Reconozco que he sido pecador, Señor. Me arrepiento porque he sido pecador. Me arrepiento, Padre amado, porque mi pecado, Señor, no me permitiría, Señor, entrar a la vida eterna. Pero hoy me arrepiento y declaro que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario también fue por mí. Esa sangre hoy me limpia de todo pecado y de toda falta. Toda atadura al mundo, al pecado y a Satanás se rompe en este momento en el nombre de Cristo Jesús, para caminar libre en ti y contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Dígale conmigo: Señor, a partir de hoy soy tu hijo o tu hija y el Espíritu Santo está ahora en mí y Él me ayuda a caminar una vida recta delante de ti. Seré testimonio a mi casa y a los que me conocen y seré de bendición a partir de este momento. Dígale: ayúdame a leer la Biblia todos los días y a tener intimidad contigo en la oración. Gracias, Señor, porque hoy recibo tu perdón y declaro, Dios, que a partir de este momento camino contigo bajo tu bendición, para tu gloria, para tu honra, Señor. Todo mi pasado queda atrás. Hoy soy una nueva criatura, Señor, y el gozo de tener tu palabra y tu presencia ahora, Señor, gobierna mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga por esa oración que hizo hoy, esta decisión que tomó. Va a ser una decisión que no solamente trae bendición sobre su vida, sino que también en su entorno, en su casa, en su familia. Siga adelante. Si no tiene una red de vida, por favor, conéctese en el chat. Ahí le darán las instrucciones para que siga recibiendo palabra y siga siendo ministrado y acompañado en este proceso hermoso de crecimiento. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Altar de Dios, pero especialmente bienvenido a la familia del Señor. Bienvenido esta mañana. Bienvenido. Bien, ahora quiero terminar orando por todos los que estamos conectados este tiempo y pedirle al Señor que nos ayude. Si en alguna de estos 3 puntos lo estamos limitando a Él. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Diga conmigo: gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Que esa palabra llegue a mí, Señor, en el tiempo oportuno, Dios. Yo declaro en este día, Señor, que no te limitaré. Tú eres grande y poderoso, pero nunca, Señor, vas a violar, Señor, la voluntad en mí, sino que tú quieres que yo decida, Señor, seguirte en todas las áreas. Por eso hoy te doy gracias. Muéstrame si mi corazón está blindado en algún área contra ti, contra el Evangelio, Señor, y que impide que yo te obedezca como tú quieres. Hoy yo renuncio, Señor, a estar con mi corazón indispuesto en áreas de Él, Señor, porque no eres un Dios que haga las cosas a medias. Tú quieres todo de mí, Señor. Y si un día, Señor, oré y te entregué todo de mí, Padre, así debo vivir cada día, rendido a ti, Señor, en mi corazón. Hoy entrego, Señor, sentimientos y emociones, Señor, que pueden dividir mi corazón, Señor. Entrego, Señor, toda atadura, toda conexión con situaciones que no me bendicen, personas que no me bendicen, Señor. Que den cautivo mi corazón, Señor, para que esté pleno en ti y yo pueda obedecerte. También te pido perdón si me he negado a vivir tu palabra en alguna área de mi vida y lo he enseñado a otros, Señor, y lo están ahora replicando, cosa que no es bendición, Señor. Te doy gracias por darme este mensaje, Señor, y ayúdame a vivir la palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Dios. Ayúdame a vivir la palabra, porque es la única manera en que podré ver el fruto de tu palabra, viviéndola, declarándola, Señor, creyéndola, Padre. Me ayudará a vencer al enemigo, me ayudará, Padre amado, a avanzar, me ayudará, Señor, a estar siempre confiado en ti, a estar firme, aún, Señor, en momentos difíciles. Si Efraín, Señor, falló en la batalla cuando tenía que enfrentar a su enemigo para tener victoria, hoy declaro, Señor, que tú pagaste por mí la victoria en la cruz de Calvario y contigo soy más que vencedor. Por eso te doy gracias, Señor. Hoy digo y declaro, Señor,
que vivir la palabra será un deleite para mí. No te limitaré en ello, Señor. Y también oro, Señor, creyendo que hablaré lo correcto. Hoy renuncio a hablar lo incorrecto, renuncio a hablar lo que no trae vida, lo que no trae bendición, lo que no trae buen fruto, Padre. Yo renuncio a ello. No seré parte ni me sumaré a los que hablan incorrectamente, Señor. No me sumaré a aquellos que hablan mal de ti, de tu reino, del ministerio, Señor. Aún de las cosas que estamos viviendo en este tiempo, seré los que hablarán la palabra del Señor. Edificaremos a otros, Señor, porque en estos tiempos la gente necesita oír un mensaje diferente, y soy tu hijo, soy tu hija, Señor, y te doy gracias. Hoy declaro que toda palabra incorrecta que dije en mi casa, que dije a mi esposo, a mi esposa, que dije a mis hijos, o que como hijo le dije a mis papás, Señor, hoy se anula en el nombre de Cristo Jesús. Todas las palabras incorrectas que no traen buena bendición, que no traen buen fruto, se secan ahora, y declaro tu poder obrando. Señor, ayúdame a vivir tu palabra, porque tu palabra es espíritu, es vida, y son las palabras que tú quieres que yo hable, porque ellas edifican, exhortan, consuelan, pero también hacen cosas impresionantes donde se declaran, Señor, transforman ambientes, Señor. Te doy gracias en esta hora. Pongo mi vida delante de ti, Señor. Y durante esta semana, ayúdame a vivir, Señor, estos principios, Señor, para no limitarte, porque cosas grandes estás haciendo en mi vida y vas a hacer a través de mi vida, Señor. Te doy muchas gracias por esta mañana en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra en esta mañana. Damos gloria al Señor una vez más, porque Él es fiel. Amén. Bien, mis hermanos, quiero bendecir entonces su casa, su vida, esta semana que comenzamos en victoria y en bendición. No limitaremos al Señor, sino que avanzaremos en sus planes, propósitos, proyectos y promesas, y seremos parte y testimonio de lo que Dios está haciendo. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos esta mañana. Dios le bendiga a usted que se conectó en ese tiempo. Qué bendición. Hay milagros a favor de su casa. Hay milagros, hay libertad y liberación en su hogar este día. Oremos juntos. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Comenzamos una semana de victoria y de bendición. Declaro fruto abundante en la casa de mi hermano y mi hermana, en la vida de mi hermano y mi hermana, en los suyos declaro fruto abundante. Bendigo su economía, bendigo la cena de su casa, bendigo esa nevera, declaro buen alimento, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro provisión, Señor, constante. Declaro recursos para pagar compromisos. Te doy gracias por el que diezma y ofrenda. Gracias por los milagros que estás haciendo esta mañana de sanidad, de libertad y liberación, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, y declaramos, Señor, un tiempo sobrenatural. Tú nos dijiste, Señor, que estábamos moviendo en un tiempo sobrenatural, y ese es nuestro lugar de asignación profética. Gracias por las personas que esta semana le compartiremos del Evangelio y se sumarán al reino de los cielos y a la familia de Dios y la familia altar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y toda bendición, toda respuesta, toda puerta abierta, todo milagro, a Él sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, feliz semana, y recuerde algo: somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.